Bienvenidos a mi canal, les saluda ABS. En esta ocasión os traigo otro de esos vídeos que no es una reacción, pero que es un vídeo que quiero compartir con vosotros. El vídeo en cuestión se titula Más de 30 curiosidades de Blas de Lezo, del usuario Sommer. No sé si conoceréis a este usuario, aunque es cierto que otros usuarios han reaccionado a él en relación a unos vídeos que tiene sobre EVE Online. Pero bueno, por supuesto, como cualquier otro nuevo usuario que os traigo, pues os dejaré tanto el link de su canal como el de este vídeo que vamos a ver. Que, por cierto, de Blas de Lezo es un personaje que la verdad me ha llamado bastante la atención, sobre todo porque es conocido por una frase que dice así como que siempre hay que mear en dirección hacia Inglaterra o algo así. Y me encanta esa frase, o sea, si ya está todo dicho, ¡comenzamos! Estos son más de 30 curiosidades de Blas de Lezo, el mejor marinero español de la historia, gran estratega y legendario tullido. Vamos a verlo. Nació en Euskadi, pero sus raíces familiares se mezclaban entre España y Perú. Por ejemplo, su tatarabuelo había sido obispo de Perú. O sea que podríamos decir que era mestizo, es decir, español y peruano. Aunque sus padres pertenecían a la pequeña nobleza local, como él no era el primogénito, el mayorazgo le impedía heredar prácticamente nada, y por eso decidió hacerse marino. Es decir, que si su hermano mayor hubiera muerto o él hubiese nacido primero, nos habríamos perdido una figura que en cierto modo cambió la historia de España. Y hay quien dice que hasta la de Sudamérica. Se educó en el Colegio de Francia, ya que en aquel entonces la Armada francesa era aliada de España en la Guerra de Sucesión, y se buscaba el mayor intercambio posible de oficiales entre los ejércitos de España y Francia. Así que Lezo no comenzó embarcándose en la Armada española, sino en la francesa. Curioso, sobre todo teniendo en cuenta ese odio que hay entre España y Francia. A la corta edad de 12 años, Blas de Lezo participó en la batalla para recuperar Gibraltar, una de las pocas que perdió en su vida. Se batió de manera ejemplar en la batalla, pero una bala de cañón le destrozó la pierna izquierda, la cual se amputó sin ningún tipo de anestesia, por debajo de la rodilla. Ahí le tienes, con dos cojones. Debido al valor demostrado, fue ascendido a alférez por Luis XIV de Francia, y Felipe V de España le otorgó privilegios similares a los de la baja aristocracia, así como ser asistente de cámara de su corte. Pero Lezo rechazó este cargo, y una vez recuperado de la pierna, regresó inmediatamente al servicio, cosechando una victoria tras otra. En 1706 se le ordenó ayudar a los sitiadores de Barcelona. Para ello dejó paja húmeda ardiente flotando en el mar, con el fin de crear una densa nube de humo que ocultase los navíos españoles. Luego, tras la cortina de humo, los oficiales ordenaron bombardear con material incendiario que no solamente destrozaba los buques británicos, sino que también les provocaba incendios. Táctica ante la que los ingleses se vieron impotentes. Posteriormente se le destacó la fortaleza de Santa Catalina de Tolón, donde participó en su defensa frente a la acometida de la flota del príncipe Eugenio de Saboya. Aquí fue donde otro cañonazo lo marcó para siempre. El impacto hizo saltar numerosas esquirlas, y una de ellas fue justo a meterse en su ojo izquierdo, y el ojo le explotó dentro de la cuenca. Literalmente. Tras esto le ascendieron a teniente de guardacostas y 3 años más tarde a capitán de fragata. Posteriormente participó en el asedio de Barcelona, otra vez. Allí recibió un balazo en el antebrazo derecho que le destrozó los tendones y quedó sin movilidad hasta el fin de sus días. De esta manera, con tan solo 26 años, el joven Blas de Lezo ya era tuerto, manco y cojo. En aquella época, tener 26 años no es como tenerlos hoy en día. Pero, ojito, con 26 años nada más, le explota un ojo, un balazo en el brazo derecho, un balazo en la pierna, y el tío ahí aún seguía. O sea, es tal y como dice la portada del vídeo, que dice algo así como el español más brutal de la historia. Porque, colega, estaba hecho una mierda y ahí seguía. Nadie podía con él. Y de ahí se ganó el apodo de Medio Hombre.
Capitaneó varios barcos a lo largo de su vida, pero el más famoso en esta primera etapa fue un Lanfranco de 72 cañones, conocido como León Franco y Nuestra Señora del Pilar. Para entonces ya era general de la Armada de su Católica Majestad y jefe de la Escuadra del Mar del Sur. Además del León Franco contaba con los navíos Triunfador y Conquistador, el cual le acompañaría hasta el final de su vida, y la fragata Peregrina, aunque esta última la desguazó y ordenó que le aportaran otros 2 navíos a cambio. Más tarde atacó y se apoderó de una flota inglesa de 6 barcos de guerra, de los que se quedó con 3 y los otros 3 los hundió. Y las otras 300.000 que sobran para ti y para tus cosas, coño. Sin embargo, esto le llevó a enfrentamientos con el virrey de Perú, que opinaba que una flota tan numerosa era demasiado cara de mantener. ¿Cómo que virrey de Perú? Aunque ya llegaremos a un punto en el que quiero hablar de este tema, esto va para aquellos que dicen que lo que España tenía en aquel entonces en Hispanoamérica eran colonias, virreinatos, virrey de Perú. Sigamos. Él prefería contratar a corsarios, que era más barato. Lezo estaba totalmente en contra, pero el virrey tenía demasiado poder y se tuvo que aguantar. Tuvieron muchos más enfrentamientos y entre que no lo soportaba más y que su salud estaba empeorando, pidió la jubilación. Sus superiores le dijeron que ni de coña, pues Lezo era demasiado valioso como para prescindir de él, pero al menos consiguió que lo redestinaran a España. ¡Hasta nunca, pueblo asqueroso! Aunque antes de marcharse se casó con una peruana de la alta sociedad, Josefa Pacheco de Bustos y Solís. ¿Cómo? ¿Una nativa americana de la alta sociedad? Pero si a mí me habían dicho que en la época de España los tenían esclavizados, que todos los nativos americanos eran de clase baja. No señor. En aquella época había nativos americanos que estaban muy por encima de muchos españoles. Pero este no era el punto al que yo quería llegar, pero virreinatos, nativos americanos de la alta sociedad. No sé, como que nos chirria y algo sobre lo que cuentan de España sobre su leyenda negra. Ahí hay algo que no cuadra. ¿No será porque os han mentido durante todo este tiempo? Pero, lo dicho, este no era el punto al que yo quería llegar. Cuando lleguemos a este punto, que es prácticamente al final del vídeo, ya hablaré de ese tema. 20 años más joven, reuniendo una vez más en su familia a la sangre vasca y la peruana. Con ella tuvo 6 hijos y los 2 primeros nacieron en Lima. Por cierto que Lezo no era ningún angelito, porque mientras estuvo en Perú se dedicó, entre otras muchas cosas, a la trata de esclavos. Pero es un delito, ¿no? Eso no es un delito. Aparte, obviamente, en aquella época, aunque en términos generales los españoles trataban muy bien a los nativos americanos, pues teníamos nuestras ovejas negras, por así decirlo. Aunque bueno, también habréis escuchado por ahí que Isabel la Católica, si no recuerdo mal, era quien le dio derechos a los esclavos, hasta el punto de poder pagar su libertad. Sigamos. 5 años después arribó con su familia a Cádiz, con la mala suerte de que en ese momento la ciudad estaba pasando por una epidemia de vómito negro. Pero, como él se había inmunizado en América, fue de los pocos que consiguió librarse. Su nuevo puesto fue el de jefe de la Escuadra Naval del Mediterráneo. Esta contaba con 3 navíos de línea, entre ellos el Real Familia de 70 cañones y Almiranta de Lezo. Además, se le concedió como estandarte la bandera morada con el escudo de armas de Felipe V, la Orden del Espíritu Santo, la máxima condecoración francesa, y también la Orden del Toisón de Oro, la máxima condecoración española. Por aquel entonces, la ciudad de Génova le debía 2 millones de pesos a España, y se negaban a devolverlos. Su superior le ordenó entonces a Lezo que partiera a Génova para negociar que se los devolvieran, pero Lezo no estaba como para perder el tiempo con charlas inútiles. Ancló sus 6 buques en el puerto y apuntó los cañones directamente al Senado. Entonces sacó a cubierta el enorme reloj de las guardias y se lo mostró a los comisionados de la ciudad, fijando un plazo, transcurrido el cual la escuadra volaría el Senado por los aires. Ese mismo día partió de vuelta con los 2 millones. Nota mental. No tocarle los cojones a Blas de Lezo. Más tarde se unió a la expedición de Orán. El objetivo de esta era recuperar la plaza que se había perdido durante la Guerra de Sucesión en Orán. Retomarla era una cuestión de prestigio más que otra cosa. Pero bueno, la misión fue un éxito, y en cuestión de unos meses Lezo ya estaba de vuelta.
Pero cuando la expedición se marchó, Bey Hassan, el señor de Orán, logró reunir tropas y sitiarla de nuevo. ¡Jahannami, Jahannami, Jahannami, Jahannami! Así que mandaron a Lezo a recuperarla por segunda vez. En cuanto lo vieron acercarse, las galeras argelinas salieron pitando. Ni siquiera tuvo que combatir. Así de temido y famoso era Lezo por aquel entonces. ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Pero ya le habían tocado los cojones, así que una vez recuperada la plaza, decidió perseguir a la flota enemiga de todas formas. Why are you running? Why are you running? No tocarle los huevos a Blas de Lezo, que no aprendéis. Logró localizarla en la bahía de Mostagán, defendida por 2 castillos fortificados. Pero eso a Lezo le dio igual. Entró en la bahía despreciando el fuego de los fuertes, logró poner en fuga a una galeza que surgió inesperadamente para auxiliar a la galera, la abordó, la incendió y a continuación todavía destruyó los 2 castillos. ¿Ves lo que pasa, Larry, cuando das por culo a un desconocido? Y aún así no se quedó contento. Hecho esto, regresó a España para reunir más tropas, y durante meses estuvo castigando toda la región de Tetuán y Túnez. Nadie era capaz de detenerle, y al final tuvo que venir una epidemia para que decidiera marcharse. A pesar del tiempo, Ningún ser humano era capaz de pararle. Tuvo que ser una epidemia lo que lo detuviese. Si no, ahí seguía. y la distancia, seguía enfrentándose al virrey de Perú, que le debía una fortuna en sueldos que se negó a pagarle con numerosas excusas, a cada cual más peregrina. Y curiosamente, a pesar de haberse pasado media vida combatiendo a los ingleses, sus ahorros estaban en una cuenta de un banco en Londres. La ironía. En 1734 ascendió a teniente general de la Armada y se le nombró comandante general del departamento de Cádiz. Por culpa de esto, una vez más se vio obligado a volver a América, porque ahora era el encargado de escoltar la armada de galeones hasta las Indias. Por suerte no tuvo que volver a pisar Perú, sino que ahora su destino era Cartagena de Indias, en el nuevo reino de Granada. Con el gobernador de Cartagena se llevó mucho mejor, y acordó con él crear una compañía de armadores de corsos para combatir a los contrabandistas británicos. A pesar de la renuencia del gobierno británico por enfrentarse de nuevo a la temida España, las quejas de los contrabandistas llegaron a ser tan abundantes que condujeron finalmente a la guerra. Es decir, que esta nueva guerra prácticamente la provocó Lezo, aunque el casus belli que hizo estallar el conflicto técnicamente fue cuando el capitán Juan de León Fandiño, que apresó un barco mercante inglés, le cortó la oreja a su capitán y luego se la tiró a la cara diciéndole: ahí está tu oreja, ahora cógela y se la llevas al rey de Inglaterra, para que sepa que aquí no se contrabandea. El almirante británico Vernon conquistó la plaza de Portobelo, en Panamá, y desafió a Lezo con una carta en la que, entre otras cosas, se jactaba de haber tratado a los españoles derrotados mucho mejor de lo que se merecían. Le voy a mandar un email. Fina prosa digital. A esto Lezo le contestó que fue muy astuto por haber atacado Portobelo en su momento más vulnerable, es decir, mientras él no estaba presente. Y ya de paso le felicitó por haber aprendido de él a tratar bien a los enemigos derrotados, pues hasta que no llegó él para dar ejemplo, los ingleses trataban a sus enemigos como escoria. La hostia se ha oído de aquí a la luna. En respuesta, Vernon dirigió toda su flota contra Cartagena de Indias, donde estaba Lezo en ese momento. Mandó primero 2 avanzadas, pero ambas fueron rechazadas fácilmente por Lezo, entre otras cosas porque ya conocía todos sus planes, gracias a un espía jamaicano que tenía infiltrado. Este Vernon, por cierto, no era la primera vez que se encontraba con Lezo, todo lo contrario. Habían sido rivales durante casi toda su vida, enfrentándose constantemente en un campo de batalla tras otro. Esta sería la batalla final entre ambos. Vernon continuó en su empeño y envió el resto de su flota, que sumaba 2000 cañones dispuestos en casi 180 barcos, y unos 25.000 hombres. Por su parte, las defensas de Cartagena contaban con unos 3600 hombres, de los cuales 600 solo estaban armados con arcos y flechas. Prestad atención a esta historia. Y tan solo 6 navíos de guerra. Vamos, una ventaja descomunal. Aún así, tras haber tomado algunas de las defensas de la ciudad, el asalto británico fue un fracaso rotundo. A pesar de su vastísima superioridad numérica, el ejército español era mucho más eficiente que el británico, y las bajas inglesas fueron cuantiosísimas.
Para colmo, Vernon no conocía la zona tan bien como los españoles y escogió el peor momento para atacar, la época de lluvias, que le dificultaba aún más el asedio. Así que tuvieron que salir de allí totalmente humillados. Tanto así que el gobierno británico prohibió que se volviera a realizar ninguna campaña más en las colonias españolas. ¡Qué desastre! De hecho, tengo entendido que incluso como que está como prohibido de que en Inglaterra se hable sobre este suceso. Porque hicieron tal ridículo que de hecho lo va a decir ahora. Y pasaron a la defensiva. Por si fuera poco, los ingleses, que contaban con la victoria, se habían precipitado a acuñar monedas y medallas para celebrarla. Dichas medallas decían en su anverso: «Los héroes británicos tomaron Cartagena», o «El orgullo español, humillado por Vernon». Es decir, que los pobres hicieron un ridículo espantoso. No es cosa de hoy en día. Ya en su época, los ingleses daban vergüenza ajena. Se creían los reyes del bambo cuando no son más que unos mierdas. La guerra inglesa en Cartagena fue un desastre tan enorme para los británicos que desbarató prácticamente toda posibilidad inglesa en la región y permitió que continuase el dominio español durante varias décadas más. Hay que decir que las famosas medallas prediciendo la victoria inglesa no las acuñó el gobierno británico, sino unos comerciantes ingleses que pensaron que se iban a forrar vendiéndolas. Y bueno, claramente se las tuvieron que comer con papas. O de hecho peor, la mayoría de ellas cayeron en manos de los españoles, que las hicieron circular por todo el imperio para burlarse de los ingleses. Por cierto, que los 6 navíos de Lezo en esta batalla fueron el Galicia, el San Felipe, el San Carlos, el África, el Conquistador y el Dragón. Sin embargo, no todo fue alegría para Lezo, ya que su vieja amiga, una bala de cañón, impactó contra la mesa del Galicia, en torno a la que estaban reunidos los mandos españoles en junta de guerra, y las astillas le hirieron en el muslo y en una mano. Al final, después de haber sobrevivido a heridas increíbles a lo largo de su vida, fue la infección de estas astillas lo que acabaría causando su muerte. Sin una pierna, sin un brazo, un ojo le explota, hay que seguía, otra bala de cañón. Lo tuvo que matar una infección. El tío era una bestia. Para colmo de males, lo que había comenzado como una buena relación entre Lezo y el virrey de Cartagena se acabó yendo a la porra durante el asedio, más que nada por diferencias en sus estrategias. Lezo quería ser más agresivo y el virrey optaba por una defensa total. La cosa escaló tanto que a pesar de la victoria, para cuando terminó la batalla no se podían ni ver, y el virrey convenció al rey de España para que castigara a Blas de Lezo. Parece ser que a este hombre se le daba fatal llevarse bien con la autoridad de turno. Me la sopla, soy anarquista. Al final, Lezo falleció en Cartagena de Indias por culpa de la infección y fue el único de los principales protagonistas del asedio de Cartagena que no obtuvo recompensa alguna por sus acciones. Aunque, unos meses después, el rey se enteró de que los informes que le había enviado el virrey poniendo a parir a Lezo eran exagerados, y reconociendo que Lezo había actuado bien, recompensó a su hijo, nombrándolo marqués de Ovieco, un marquesado que todavía sigue existiendo hoy en día. Que menos. La última residencia de Lezo fue en el puerto de Santa María, en Cádiz, concretamente en el número 70 de la calle Larga, y donde su viuda, apodada como la Gobernadora, siguió viviendo hasta su muerte. De hecho, hasta hace pocos años, la ciudadanía portuense siguió llamando a la mansión Casa de la Gobernadora, aunque ahora ya ha sido convertida en apartamentos de alquiler. Por increíble que parezca, nunca se levantó ni una sola estatua o monumento a Blas de Lezo en España. Como mucho había un par de medallones, pero poco más. Al menos hasta el año 2014, cuando se inauguró un monumento a él en el Paseo de Canalejas de la ciudad de Cádiz. Yo no sé qué pasa hoy en día, de que como que a los españoles, en términos generales, como que más que aprender sobre nuestra historia, el saber sobre aquellos personajes que los cuales deberíamos estar orgullosos de ellos, y que no te dé vergüenza el ser español, sino que todo lo contrario. Es que yo creo que si todos los españoles supiesen la verdad sobre España y mandasen a la mierda todo esto de la leyenda negra, os juro que todos estarían orgullosos de ser españoles. Pero no sé, la gente, en vez de centrarse en eso, pues como que se han encerrado en eso, ¿no? En el que, oh Dios mío, que fuimos unos genocidas, no sé qué.
Colega, por Dios, que te han estado metiendo mierda en la cabeza desde a saber cuánto tiempo, tío. No hay motivos para sentir vergüenza de tu país. Vale que hoy en día... Joder. Pero es que tú echas la mirada al pasado y si tenemos en cuenta todo lo que ha hecho España a lo largo de su historia, vergüenza ninguna. Yo al menos estoy orgulloso de ser español. No sé vosotros. Al acto acudieron el embajador de Colombia y un almirante de la Armada Española. El mismo año se levantó un busto de 7 metros de altura en la Plaza de Colón de Madrid. 4 días después, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una moción en la que se pedía al Ayuntamiento de Madrid que retirara la estatua por haber participado Blas de Lezo en el bombardeo de Barcelona durante la Guerra de Sucesión. Pero les mandaron a la porra. Bien que hicieron. Más que nada porque Lezo nunca ordenó bombardear Barcelona. En aquellos asedios él no estaba al mando, y quienes realmente ordenaron esos bombardeos fueron los franceses. Fueron los franceses. Ahora sabéis por qué entre España y Francia hay un odio intrínseco, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo. Pues... Bueno, y no solo esto, sino que... un tal Napoleón también hizo sus cosas, entre otras historias. Curiosamente, aunque Lezo lo pasó muy mal durante sus estancias en América, históricamente ha sido reconocido como un héroe en Cartagena de Indias, mucho más de lo que lo fue en España, Para que veáis. donde se lo recuerda como el defensor de la ciudad. En el año 2009, en Cartagena de Indias, Colombia, se dio cumplimiento a un deseo de Blas de Lezo, que en su testamento pedía que un grupo de españoles pusiese una placa que conmemorase aquella victoria. En la inscripción se puede leer: frente a estas murallas, Blas de Lezo derrotó a una armada británica mucho más grande que la invencible española que los británicos habían enviado al mando del almirante Vernon, para conquistar la ciudad llave de América y así imponer el idioma inglés en todo el continente. Cumplimos hoy juntos, españoles y colombianos, con la última voluntad del almirante, que quiso que se colocara una placa en las murallas que dijera: aquí España derrotó a Inglaterra. Esta mención al idioma es fruto de un bulo histórico muy extendido, y es el de que Sudamérica sigue hablando español y no inglés gracias a que Blas de Lezo frustró el expansionismo inglés en esta batalla clave. Pero en realidad, si Vernon hubiese tomado Cartagena, probablemente se habría seguido hablando español. Un ejemplo de ello es que los ingleses tomaron La Habana en 1762 y el idioma se mantuvo. Incluso poseyeron la isla de Menorca durante casi un siglo y se siguió hablando español. Esto es así porque el modelo expansionista español y el británico eran muy diferentes. A los ingleses no les interesaban para nada la cultura o la gente del territorio conquistado. Lo que querían era establecer bases comerciales y explotar los recursos de la zona. Es decir, que el modelo español era integrador, mientras que el inglés era de puro saqueo. Vamos a repetir esa última parte. La zona. Es decir, que el modelo español era integrador, mientras que el inglés era de puro saqueo. Esto va para aquellos que dicen la soplapollez de ojalá nos hubieran colonizado los ingleses. Si os hubiesen colonizado los ingleses, a día de hoy estarías muerto. Colega, ¿tú no sabes lo que los ingleses hacían allá donde iban? Del por qué en Irlanda, según tengo entendido, les tienen tanto asco. Lo que provocaron en la India, que la gente se moría de hambre. ¿Vosotros sabéis lo que es realmente una colonia? Inglaterra sí, tuvo colonias. Lo que España tuvo era virreinatos. Porque... y esto, muchísima gente lo ha dicho. Lo que era en su día España, podríamos decir, no era España. Porque lo que era España, prácticamente toda América, e incluso las Filipinas, todo eso, en su conjunto, era el Imperio Español. No era España y CIA, no, no, no. Era un todo. Pero claro, la gente habla de España como si fuéramos los ingleses, que si fuimos genocidas, que si no sé qué. Colega, el genocidio
fueron los ingleses, no los españoles. Y luego está el ya trillado tema del puto oro. Del devuelvan el oro. Dejando a un lado que el supuesto oro que España extrajo durante los 300 años que todo eso era el Imperio Español, y que prácticamente en un solo año, precisamente los ingleses y franceses, no sé si Canadá o por ahí, que son los que de verdad os están sacando el oro, os están empobreciendo, y que prácticamente lo que os sacan en un año es más de lo que sacó España en 3 putos siglos. Dejando a un lado eso, todo lo que se sacaba de América, un pequeñísimo porcentaje era lo que llegaba a España, lo que se conoce como el quinto real. Pero todo lo que se sacaba se invertía en América. Las universidades, los hospitales y demás infraestructuras, ¿creéis que eso apareció de la noche a la mañana? ¿No, señor? ¿Todo eso fue gracias a los españoles? Bueno, y a los indígenas que por supuesto apoyaron a los españoles. Pero la gente tiene tan metida en la cabeza la mierda de la leyenda negra que, colega, si de verdad la gente se pone a investigar, se pone a informarse y demás, va a abrir los puñeteros ojos y va a decir, hostia, pues los españoles no eran tan malos como nos lo pintaban. Y que probablemente a quien habrían que señalar con el dedo eran a los ingleses. Por encima de los franceses y demás, diría yo. Y es por eso que hoy en día, y aquellos que me conocéis, y es que me hierve la sangre cuando veo a alguien que literalmente le lame los huevos a los ingleses y al idioma inglés. Es en plan, tío, mira, haz lo que quieras, o sea, no merece la pena perder el tiempo con alguien como tú. Yo sé la realidad y por eso sé el por qué hago ciertas cosas. Y ya está. Hasta el día de hoy, la Real Armada Española honra la memoria de Blas de Lezo con el mayor honor que se puede rendir a un marinero español. Que siempre haya entre sus buques uno que lleve su nombre, costumbre mantenida durante siglos. El más reciente es una fragata de la clase Álvaro de Bazán, la Blas de Lezo F-103. Curiosamente, la Armada colombiana también tuvo un buque con el nombre del almirante, un petrolero adquirido a la Armada de Estados Unidos en el 47. Y ahí han ido unas 34 curiosidades de Blas de Lezo si mal no he contado. Si te gustó esta narración y quieres oír más, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Si nos pusiésemos a investigar sobre la verdadera historia de España, es como ya he dicho antes, no tenemos por qué sentir vergüenza sobre nuestro pasado, sino todo lo contrario, estar orgullosísimos de lo que hicimos. Es cierto que a día de hoy y desde hace unos años, joder, tío, joder, pero el día en el que de verdad todos abramos los ojos y sepamos la verdad, es como yo llevo pensando desde hace ya mucho tiempo. España es uno de los mejores países de la historia. Solo necesita que alguien mínimamente competente dirija el país. Pero con los puñeteros inútiles que nos llevan jodiendo desde hace no sé cuántos años, es imposible. Tiene que venir alguien que de verdad nos convierta en la potencia mundial que fuimos en su día. Blas de Lezo, así como muchos otros, es que son personajes que dan para crear auténticas historias. Como por ejemplo, esto aunque está un poco fuera de lugar, pero relaciona el anime, el manga y demás. No sé si conoceréis la saga Fate, la cual, según tengo entendido, es famosa porque hace representaciones de personajes históricos. Y no sé si a día de hoy habrán hecho su versión de algún personaje español, pero ¿os imagináis que en Fate, o sea, esto hablo desde el desconocimiento porque no tengo ni idea, pero ¿os imagináis que por ejemplo en este caso Fate hiciera a su Blas de Lezo? ¿Cómo sería Blas de Lezo
versión Fate. La verdad es que a mí al menos me gustaría verlo, la verdad. Pero bueno, gente, recordad, en la descripción del vídeo tenéis tanto el canal de Sommer como el vídeo de Blas de Lezo. Y bueno, gente, ya sabéis qué es lo que tenéis que hacer, o sea, compartir el vídeo, darle a me gusta, dejar un comentario, suscribiros a mi canal, darme un gracias, convertiros en miembros, seguirme en La Morada y en Twitter. Y que sin haceros perder más el tiempo, solo os digo, cuidaros y hasta la próxima.